Hay algo que poca gente percibe sobre Brasil. Bajo el disfraz de un país en desarrollo, se esconde una potencia dormida con recursos que causarían envidia a cualquier nación desarrollada. Estamos hablando de un país que tiene la séptima economía más grande del mundo, más población que Rusia, más territorio que India, y una amplia gama de recursos naturales que podrían transformarlo en una superpotencia global. Sin embargo, década tras década, seguimos escuchando la misma historia. Brasil es el país del futuro, y siempre lo será. Pero, ¿qué impide realmente a esta gigantesca nación asumir su lugar entre las grandes potencias mundiales? Porque, a pesar de todas sus ventajas naturales, Brasil permanece estancado en un ciclo interminable de promesas incumplidas. La respuesta no está solo en factores económicos o geopolíticos tradicionales, sino en una compleja red de decisiones políticas, mentalidad cultural y fallas estructurales que mantienen a este gigante sudamericano de rodillas. Prepárate para un análisis sin filtro sobre cómo Brasil se convirtió en el ejemplo perfecto de un país con todos los elementos para ser grande, pero que permanece encadenado por sus propias contradicciones. Y quizás, lo más sorprendente, es cómo el resto del mundo se beneficia más de los recursos brasileños que el propio Brasil. Cuando hablamos de superpotencias agrícolas, pocos saben que Brasil realizó uno de los mayores milagros agrícolas de la historia moderna. Lo que antes era considerado tierra improductiva, el vasto cerrado brasileño, fue transformado en uno de los mayores graneros del planeta a través de pura innovación científica. Esta transformación fue resultado de décadas de investigación estratégica conducida por Embrapa, que desarrolló biotecnología específica para adaptar cultivos al suelo ácido del cerrado. Los números son impresionantes. Brasil es hoy responsable de cerca del 40% de la producción mundial de soja, lidera la exportación de carne vacuna, azúcar y café, y continúa expandiendo su capacidad. En apenas 5 décadas, el país pasó de ser importador de alimentos a convertirse en uno de los principales garantes de la seguridad alimentaria global. El potencial aún está lejos de ser totalmente explorado. Las estimaciones indican que solo con mejoras genéticas, recuperación de pastizales degradados e intensificación productiva, sin necesidad de nueva deforestación, el cerrado puede añadir hasta $72.000 millones al PIB brasileño. A diferencia de lo que muchos ambientalistas extranjeros quieren difundir, Brasil tiene capacidad de aumentar significativamente su producción agrícola usando tecnologías avanzadas de cultivo y técnicas de recuperación de áreas. Sin embargo, a pesar de esta revolución, Brasil aún enfrenta la paradoja de ser un gigante en la exportación de materias primas, pero carecer de infraestructura logística que maximizaría sus ganancias. Mientras exporta alimentos a más de 150 países, las carreteras precarias y puertos ineficientes reducen dramáticamente los márgenes de beneficio de los productores. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. De esta forma, ayudas al canal a crecer y te mantienes al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la geopolítica. Pocos países en el mundo pueden presumir de tanta diversidad energética como Brasil. Lo que comenzó con el descubrimiento de presal en 2006 transformó a la nación en uno de los principales productores mundiales de petróleo. El petróleo brasileño tiene bajo contenido de azufre, característica premium que facilita la exportación y el refinamiento. Con una producción que puede llegar a 5 a 6 millones de barriles diarios hasta 2040, Brasil está a punto de entrar en el selecto club de las grandes potencias petroleras. Pero el diferencial brasileño va mucho más allá del petróleo. El país es, simultáneamente, líder mundial en biocombustibles, produciendo etanol de caña de azúcar con una eficiencia energética inigualable. La matriz energética brasileña es una de las más limpias entre las grandes economías, con aproximadamente 45% proveniente de fuentes renovables, en comparación con el promedio mundial de apenas 14%. Además, Brasil es el segundo mayor generador de energía hidroeléctrica del planeta. Esta abundancia y diversidad energética colocan a Brasil en una posición privilegiada en la era de la transición energética. Mientras naciones industrializadas luchan para descarbonizar sus economías, Brasil ya posee la base para una economía de bajo carbono, combinando biocombustibles, hidroelectricidad y crecientes sectores de energía solar y eólica. A pesar de toda esta abundancia, el brasileño común enfrenta una de las energías más caras del mundo. Por increíble que parezca, el costo de la electricidad en Brasil rivaliza con el de Alemania, país que importa casi toda su energía, pero con un poder adquisitivo mucho menor. La regulación caótica e impuestos excesivos transforman lo que debería ser una ventaja competitiva en un costo Brasil más. Si existe un área donde Brasil tiene una ventaja natural indiscutible,
es en la abundancia de minerales estratégicos. El país posee el monopolio virtual del niobio mundial, con aproximadamente 98% de las reservas conocidas de este metal crucial para la industria aeroespacial y de alta tecnología. Un solo kilo de niobio puede transformar 1000 kilos de acero común en acero de alta resistencia. A pesar de este potencial revolucionario, Brasil exporta el niobio como materia prima bruta, sin agregar valor significativo. El escenario se repite con otros minerales críticos. Brasil posee cerca del 20% de las reservas mundiales de tierras raras, elementos indispensables para tecnologías verdes, smartphones y sistemas de defensa, pero casi no los procesa industrialmente. Añade a esto reservas significativas de bauxita, hierro, cobre, manganeso y oro, y tenemos un tesoro mineral que podría servir de base para una revolución industrial brasileña. La infraestructura minera brasileña tiene escala, conocimiento técnico y potencial para influir en cadenas globales de valor. Empresas como Vale desarrollaron tecnología punta para extracción eficiente. Sin embargo, la falta de una política industrial coordinada hace que Brasil continúe siendo principalmente un exportador de minerales brutos, sin capturar el valor agregado. Los desafíos ambientales y sociales de la minería son significativos, pero no insuperables. Países como Australia y Canadá demuestran que es posible tener una industria minera fuerte, simultáneamente mantener altos estándares ambientales. Mientras tanto, Brasil permanece en la posición contradictoria de ser una potencia minera que no monetiza adecuadamente sus recursos. Pocos analistas internacionales reconocen a Brasil como potencia militar, pero los números no mienten. Las Fuerzas Armadas brasileñas son las más poderosas de América Latina. Con cerca de 360.000 militares en activo, Brasil mantiene una fuerza de disuasión regional significativa. Pero lo verdaderamente notable es su creciente capacidad de producción autóctona de sistemas avanzados de defensa. El programa del submarino nuclear brasileño, desarrollado en colaboración con Francia, representa un salto tecnológico impresionante. Cuando se complete, Brasil se convertirá en el único país no miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en dominar esta tecnología. Paralelamente, la producción local del caza Gripen, en colaboración con la sueca Saab, transfiere tecnología crítica a la industria nacional. Ya el C-390 Millennium, desarrollado por Embraer, es un avión de transporte militar avanzado ya adquirido por naciones de la OTAN. Brasil también mantiene conocimiento acumulado de su programa nuclear, oficialmente pacífico. Los expertos estiman que el país podría desarrollar armas nucleares en cuestión de años si decidiera hacerlo, una capacidad latente que aumenta su peso geopolítico. El dominio de la tecnología de enriquecimiento de uranio coloca a Brasil en el selecto grupo de naciones con ciclo nuclear completo. A pesar de estas capacidades, Brasil raramente ejerce influencia militar proporcional a su potencial. La tradición diplomática pacifista limita la proyección de poder brasileña, incluso en su propia región. Mientras potencias emergentes como India y Turquía utilizan activamente sus fuerzas militares para garantizar influencia regional, Brasil permanece un sheriff reluctante. En el universo de la alta tecnología, Embraer representa una anomalía brasileña, una empresa genuinamente innovadora y globalmente competitiva en uno de los sectores más complejos, la fabricación de aeronaves. Como tercera mayor fabricante de aviones comerciales del planeta, Embraer compite de igual a igual con gigantes internacionales, exportando tecnología de punta a más de 100 países. Sus jets regionales dominan rutas en todo el mundo y sus aeronaves militares equipan fuerzas aéreas de países de la OTAN. El caso de Embraer ilustra lo que Brasil podría hacer si replicara ese modelo en otros sectores. Nacida como empresa estatal y posteriormente privatizada, la compañía combinó planificación estratégica a largo plazo, inversión continua en y formación de mano de obra especializada. El resultado es una empresa que exporta productos con alto valor agregado, genera empleos cualificados y desarrolla propiedad intelectual brasileña. Sin embargo, Embraer permanece una excepción, no la regla, en el panorama industrial brasileño. El país que logró desarrollar una industria aeroespacial de clase mundial vio otros sectores industriales marchitarse en las últimas décadas, víctimas de políticas inconsistentes e infraestructura precaria. La participación de la industria en el PIB brasileño cayó de cerca del 30% en la década de 1980 a menos del 20% actualmente, un proceso de desindustrialización precoz. Este contraste entre el éxito de Embraer y el declive industrial más amplio ilustra un patrón recurrente en Brasil: islas de excelencia rodeadas por un mar de ineficiencia. El país demuestra capacidad de crear campeones mundiales cuando hay visión estratégica y continuidad de políticas, pero raramente consigue escalar esos éxitos para transformar su base industrial como un todo. Si existe un factor que sintetiza las limitaciones del potencial brasileño, es su deficiente sistema educativo. Los números son alarmantes. Apenas 11% de los jóvenes brasileños hace formación técnica, en comparación con más del 40% en países desarrollados.
La carga horaria escolar es aproximadamente 50% menor que en naciones como Dinamarca o Australia. Incluso entre los estudiantes más ricos, solo la mitad consigue resolver problemas matemáticos básicos. Sin capital humano cualificado, el país no logra agregar valor a su producción. La tragedia educativa brasileña no deriva de falta de recursos, sino de su mala asignación. Brasil invierte cerca del 6% del PIB en educación, porcentaje similar a muchos países desarrollados, pero obtiene resultados drásticamente inferiores. El sistema privilegia la enseñanza superior en detrimento de la educación básica y técnica, creando una anomalía donde universidades públicas gratuitas benefician principalmente a estudiantes de familias acomodadas. El impacto de esta crisis educativa en la competitividad nacional es devastador. Mientras países asiáticos invierten sistemáticamente en la formación técnica y científica, Brasil produce exceso de licenciados en áreas saturadas y escasez de técnicos cualificados. Las empresas frecuentemente reportan dificultad para cubrir vacantes técnicas, incluso en periodos de alto desempleo. El contraste con Corea del Sur es particularmente ilustrativo. En los años 1960, Brasil y Corea tenían niveles de desarrollo similares. Mientras Brasil optó por un modelo de industrialización protegida sin inversión correspondiente en capital humano, Corea se centró en la educación de calidad y la innovación tecnológica. El resultado, 5 décadas después, es una Corea reconocida por su tecnología de punta y un Brasil aún dependiente de la exportación de recursos naturales. Aquí reside el núcleo de todos los problemas brasileños, su crónica inestabilidad política e institucional. En las últimas 3 décadas, 2 presidentes sufrieron impeachment. Uno fue encarcelado por corrupción y otro enfrentó un intento de insurrección. Esta volatilidad no es meramente coyuntural, sino un problema estructural que sabotea sistemáticamente cualquier intento de desarrollo a largo plazo. Es como construir una casa sobre arenas movedizas, no importa cuán buenos sean los materiales, la fundación jamás permitirá que la estructura se sostenga. La polarización extrema que caracteriza la política brasileña contemporánea transformó el debate público en una guerra tribal. El país se dividió en campos ideológicos mutuamente hostiles, donde el compromiso y el pragmatismo son frecuentemente vistos como traición. Esta dinámica tóxica socava la confianza en las instituciones, ahuyenta inversiones a largo plazo y dirige el debate público hacia confrontaciones culturales en detrimento de discusiones sustantivas sobre reformas estructurales necesarias. La lógica de nosotros contra ellos impide la formación de consensos mínimos sobre temas fundamentales como educación, seguridad pública o infraestructura. A diferencia de países desarrollados, donde existe un proyecto de nación que trasciende gobiernos específicos, Brasil opera bajo el principio de discontinuidad administrativa. Cada nuevo gobierno siente la necesidad de reinventar la rueda, despreciando y muchas veces saboteando activamente proyectos iniciados por administraciones anteriores, independientemente de sus méritos técnicos. Este patrón destructivo crea un efecto sísifo en la administración pública brasileña. Como el personaje mitológico, el país está condenado a eternamente empujar la piedra del desarrollo cuesta arriba, solo para verla rodar de vuelta con cada nueva crisis política. El resultado más visible de esta inestabilidad es la infraestructura precaria e inacabada. Proyectos estratégicos frecuentemente se arrastran por décadas, siendo paralizados, reformulados y reiniciados conforme cambian las administraciones. El contraste con países asiáticos es revelador. Mientras China construyó más de 40.000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad en aproximadamente 15 años, Brasil aún lucha para completar el ferrocarril norte-sur, iniciado en 1987. La transposición del río São Francisco, concebida aún en el imperio por Don Pedro II, llevó más de 15 años para ser parcialmente concluida. Esta parálisis infraestructural es un síntoma directo de la incapacidad de sostener políticas públicas más allá de ciclos electorales. La imprevisibilidad política también tiene un precio económico medible, el llamado riesgo Brasil. La prima adicional que los inversores exigen para aplicar recursos en el país permanece crónicamente elevado en comparación con naciones de perfil económico similar. Este costo se traduce en intereses más altos, menor disponibilidad de capital y horizonte corto para inversiones. Empresarios nacionales y extranjeros dudan en comprometer recursos en proyectos a largo plazo cuando las reglas del juego pueden cambiar radicalmente en cada elección. El resultado es una economía que prioriza retornos rápidos y seguros, en detrimento de inversiones estructurantes con potencial transformador. En la raíz de esta disfunción política está un sistema electoral y partidario que fragmenta el poder y dificulta la gobernabilidad. Con decenas de partidos sin identidad ideológica clara, el presidencialismo brasileño se vuelve rehén de coaliciones frágiles y pragmáticas, donde el apoyo parlamentario frecuentemente depende de concesiones que comprometen la coherencia de las políticas públicas.
Las reformas esenciales tributaria, administrativa, previsional se vuelven rehenes de intereses corporativos y regionales, creando un impasse perpetuo que favorece el mantenimiento del statu quo, por más disfuncional que éste sea. Esta inestabilidad crónica creó en Brasil una cultura cortoplacista que permea todas las esferas de la sociedad. Las empresas dudan en invertir en investigación y desarrollo, prefiriendo estrategias de retorno rápido. Los gobiernos priorizan obras visibles y de conclusión rápida en detrimento de reformas estructurales. Los ciudadanos, descreídos de la capacidad del Estado para planificar el futuro, adoptan comportamientos individualistas de supervivencia. El resultado es una nación potencialmente rica y dinámica, pero atrapada en un eterno presente, incapaz de construir los puentes necesarios para un futuro próspero y sostenible. Brasil se encuentra en una encrucijada histórica. Por un lado, posee todos los ingredientes necesarios para convertirse en una potencia global de primer orden: territorio continental, población significativa, recursos naturales abundantes, matriz energética diversificada y capacidad industrial instalada. Por otro lado, las deficiencias estructurales que discutimos continúan impidiendo que este potencial se materialice en prosperidad concreta para la población. La pregunta central que emerge es si Brasil conseguirá finalmente superar sus cuellos de botella históricos y realizar su potencial, o si continuará atrapado en lo que los economistas llaman trampa de la renta media, ni lo suficientemente pobre para atraer inversiones basadas en mano de obra barata, ni lo suficientemente avanzado para competir en industrias de alta tecnología. La respuesta a este dilema definirá no solo el futuro de los brasileños, sino también el equilibrio geopolítico de las Américas. Las señales son mixtas. Por un lado, Brasil demostró capacidad de crear islas de excelencia como Embraer, Embrapa y sectores específicos como el agronegocio. Estos logros prueban que, cuando hay continuidad de políticas e inversión estratégica, el país puede competir en la frontera tecnológica global. Por otro lado, la persistente incapacidad de resolver problemas básicos como la calidad de la educación fundamental sugiere obstáculos sistémicos profundamente arraigados. Para que Brasil realice su potencial como potencia global emergente, necesitará enfrentar estos desafíos estructurales con determinación y visión estratégica. Esto significará superar el ciclo de polarización política que impide reformas básicas, invertir consistentemente en educación técnica y científica de calidad y desarrollar políticas industriales que agreguen valor a sus abundantes materias primas. De lo contrario, el país continuará siendo eterno país de futuro, rico en recursos, pero incapaz de convertir ese potencial en desarrollo sostenible. Y si te gustó ese contenido, ya es hora de empezar a seguirnos aquí en el canal. Solo tienes que hacer clic en el botón de abajo para suscribirte y estar al tanto de todo lo que sucede en la geopolítica mundial. Ahora quédate con este próximo contenido que está aquí en la pantalla. Nos vemos allá.